Bienvenidos. Hoy vamos a ver planificación de hilos. Para comenzar, hay que destacar que se aplican generalmente los mismos conceptos que en la planificación de procesos. Todo lo que vimos respecto a algoritmos, respecto a consideraciones, son similares. Solo vamos a remarcar acá las diferencias que hay. Sin duda las diferencias van a depender de qué tipo de implementación de hilos estamos hablando, si estamos hablando de implementación de hilos en kernel o en usuario. Con respecto a la implementación de hilos de usuario, hay un par de características que voy a mencionar, así nos sirve a la hora de hacer la comparativa de los planificadores. Para comenzar, una característica bastante importante es que los hilos de usuario no tienen un timer. Significa que eh, cuando se está ejecutando un proceso no hay ninguna señal externa de interrupciones que nos diga que se le acabó el quantum al hilo. En todo caso tenemos una interrupción que nos dice que se le acabó el quantum al proceso, pero no al hilo porque el kernel del sistema operativo desconoce que ese proceso tenga más de un hilo. Por lo tanto, los hilos dentro de estos procesos van a trabajar de manera colaborativa, ¿sí? Eh, si el, si el programador no decide que un hilo se ejecutó mucho tiempo y decide ceder el uso de CPU a otro hilo, este primer hilo va a seguir trabajando todo el tiempo y el resto de los hilos no van a avanzar. Sin embargo, no vamos a tener problema con otros procesos, por más que en nuestro proceso que tiene varios hilos en usuario y lo programamos de manera que solo uno de ellos se ejecute porque no cede la CPU, no va a influir en el resto de los procesos. ¿Por qué? Porque yo estoy distribuyendo el quantum de ese proceso en un solo hilo, por ejemplo, si no lo cedo, pero cuando se acabe el tiempo o su quantum, se ejecutarán otros procesos. Con respecto de los algoritmos, se podrían aplicar cualquiera de los que vimos. Eh, el único tema que, por ejemplo, el round robin, que se ejecuta cuando se acaba el tiempo, se ejecuta el siguiente hilo. En este caso, no tenemos forma de saber el tiempo. Bien, algunas consideraciones de hilos de kernel. Bueno, obviamente es que el núcleo o el kernel tiene la información de todos los hilos porque se almacena ahí, la información del estado de todos los hilos, ¿sí? En este caso sí tiene un timer, entonces yo podría ejecutar un hilo hasta que se acaba su tiempo y después asignárselo a otro hilo. En principio no dependerá si estos hilos son del mismo proceso o no, pero si eh, no nos fijamos con detalle, vamos a ver que es más barato, o sea, menos costoso eh, ceder de un hilo la ejecución a un hilo o a otro hilo del mismo proceso. Bien, en este gráfico podemos ver cómo el, el gráfico A es una implementación de hilos en usuario. Entonces nosotros podríamos tener unos posibles esquemas de transición entre hilos como A1, A2, A3, A1, A2, A3. Significa que primero se ejecuta el hilo 1 de A, después cede la CPU al B, perdona, al 2, A2 al 3 y así sucesivamente. Cuando se acabe ese tiempo, probablemente se podría ejecutar el proceso B. Es imposible ejecutar un hilo de un proceso y un hilo de otro porque el sistema operativo no sabe de la existencia de esos hilos. Mientras que
En una implementación como se ve en el gráfico B de hilos en kernel, la información se puede almacenar o se almacena en el kernel acá, por lo tanto podría ser una conmutación como A1, A2, A3 o A1, B1, A2, B2, A3, B3. Todas son válidas. Bueno, finalmente podemos decir que el rendimiento es mucho mayor para hilos en usuario. Los hilos en kernel, cada vez que hago una conmutación entre hilos, tengo que hacer un cambio de contexto, por lo tanto es varios órdenes de magnitud más lenta, pero vemos que no se mejora demasiado la respuesta de a una implementación multihilada a una no multihilada en caso que los hilos sean de usuario. ¿Por qué? Porque cuando cualquiera de los hilos de un proceso haga entrada-salida, va a bloquear todo el proceso, no se van a poder seguir ejecutando el resto de los hilos de ese proceso. ¿Por qué? Porque para el núcleo, para el kernel, el proceso entero está bloqueado y no sabe la existencia de esos hilos en usuario. Eso es todo por hoy, espero que se suscriban, cualquier duda la pueden hacer por el canal. Nos vemos pronto con otro video.